¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente nacer de nuevo? No es una frase simbólica, es el misterio más grande de la fe, morir con Cristo y resucitar con Él. Romanos el capítulo 6 no es solo doctrina, es el llamado más radical que el ser humano pueda recibir. Dejar atrás la vieja vida, enterrar el viejo yo y levantarse con poder como nueva criatura. El capítulo 6 del libro de Romanos empieza Pablo escribiéndolo de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pregunta con la que comienza el apóstol Pablo este capítulo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo nos da una contundente respuesta. De ninguna manera. Es como si estuviera mirando directamente al corazón de una generación que confunde la gracia con permiso para pecar. La gracia no es una excusa, es el poder que nos hace libres. Cuando Cristo murió en la cruz, tu antigua naturaleza murió con él. Y cuando él resucitó, tú también resucitaste para una vida completamente nueva. Ese es precisamente el principio de lo que Pablo enseña. Imagina una tumba abierta, el sol naciente, una figura saliendo de la sombra a la luz. ¿Sabes? Ese es el retrato del cristiano verdadero. Alguien que ya no vive esclavo del pecado, sino que camina en una libertad que el mundo no puede comprender. Pablo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y con esas palabras destruye la mentira más antigua del enemigo, que tú no puedes cambiar, que estás marcado por tu pasado, que nunca saldrás de la culpa o de los malos hábitos. Romanos el capítulo 6 grita desde su página, sí puedes, porque Cristo ya venció y su victoria ahora es tuya. Pero hay algo que debes decidir. ¿Seguirás viviendo como si fueras esclavo o caminarás como un hijo del rey? Pablo lo dice con firmeza. No presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense a Dios como vivos
de entre los muertos. Es decir, cada decisión que tomas, cada pensamiento, cada acto es una ofrenda a alguien de los dos, o al pecado o a Dios. Así que la pregunta salta por sí sola. ¿A quién estás ofreciendo tu vida? Luego, sigue narrando el apóstol Pablo Romanos capítulo 6, versículo 15, con las siguientes palabras. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí, en estos capítulos de Romanos, nos invita Pablo a cruzar esa puerta, a dejar atrás el dominio del pecado, a vivir en la plenitud de la obediencia y la gracia, porque cuando entregas completamente tu corazón a Cristo, ya no eres esclavo de nada, ni de la culpa, ni del miedo, ni del pasado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. Esa no es solo una frase, es la sentencia de libertad más poderosa que ha resonado en la historia del mundo. Sí, la paga del pecado es muerte, pero aquí está lo más glorioso de nuestra relación con Dios y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, no en una religión, no en un ídolo, no en una iglesia, no en una denominación. El regalo de la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Entregamos nuestra esperanza a Cristo Jesús, no a una denominación, a una iglesia o a una religión, porque no somos esclavos de una iglesia o de una religión, somos esclavos de nuestro Dios Todopoderoso. Así que esta sentencia de libertad sigue resonando el día de hoy en nuestro mundo presente. Para ti, para mí, para toda la humanidad, los que vivimos ahora y los que vendrán después. Por eso, levántate, recuerda quién eres. Has muerto con Cristo y ahora vives para Dios. Este es el mensaje de Romanos capítulo 6. La muerte ya no tiene poder sobre ti. El pecado ya no te domina y tu nueva vida apenas está comenzando. ¿Sabes por qué es que el pecado se enseñorea de las personas? Porque no han entendido la verdadera libertad que obtenemos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Cristo, en esencia, es el poder que necesitamos para vivir libres del pecado
y alejados de la condenación del infierno. Vivimos entre una naturaleza pecaminosa y entre gente inclinada al pecado. Pero precisamente por eso es que Cristo Jesús nos llama para ser parte de su pueblo y allí, dentro de su pueblo, vivir conforme a lo que Él nos ha pedido. Que Dios te bendiga. Vamos después a ir a Romanos el capítulo 7. Pero aquí hemos aprendido el secreto de la verdadera libertad: morir al pecado y vivir para Cristo. Si entiendes este capítulo, esto revoluciona tu vida espiritual. Porque también aquí, en el capítulo 6 que acabamos de leer, descubrimos que el bautismo no es solo agua, es un entierro y una resurrección. Si alguna vez has sentido que no puedes cambiar, Romanos capítulo 6 tiene un mensaje para ti. Allí se muestra la gracia de Dios, que no solo perdona, sino que también transforma. Aquí aprendemos que morir con Cristo y resucitar con Él es mucho más valioso que ir a la iglesia. Aquí aprendemos cómo caminar en libertad sin volver a la esclavitud del pecado. Porque la gracia no es licencia, sino poder para vencer. Y cómo la nueva vida en Cristo nos hace más fuertes que todo lo malo que hicimos en el pasado. Así que nos vemos en el capítulo 7 del libro de Romanos.